La misericordia del Señor llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo. Aleluya. Salmo 32. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta nueva emisión de su programa Crecer Juntos aquí en Radio Anglicana. Habíamos terminado el programa anterior, la serie, de programas en torno a los discípulos de Emaús. Y les pedía que, por favor, se prepararan de Lucas, el capítulo 18, versículos de 9 al 14, donde vamos a intentar adentrarnos en la parábola del fariseo y el publicano. Pues bien, Lucas, como hemos repetido en todos estos programas que estamos haciendo en torno a su evangelio, es el evangelista de la misericordia de Dios. La misericordia se convierte en curación en el milagro de los 10 leprosos que ya vimos en el capítulo 17, versículos del 11 al 19. Se hace perdón en la perícopa de Zaqueo que vimos en el capítulo 19, versículos del 1 al 10. Pero ¿dónde podemos encontrarnos en nuestra propia vida con el Señor de la misericordia? Con toda certeza, Dios nos habla en cualquier acontecimiento de nuestra existencia, por simple y pequeño que sea. De eso tenemos experiencia. Pero Jesús sale al encuentro de nuestra vida en dos momentos privilegiados. Se nos manifiesta en el rostro de los pobres y en la mirada dolorida de todo ser humano, y así nos lo ha dado a entender y nos lo da a entender la parábola del buen samaritano que vimos en el capítulo 10, versículos 25 al 37. Se presenta en nuestra vida cada vez que celebramos la fracción del pan, y así nos lo describe la narración de los discípulos de Emaús que terminábamos el programa anterior, en el capítulo 24, versículos del 13 al 35. Pero comenzamos hoy una nueva parte, una nueva fase. Y vamos a intentar responder a una pregunta. ¿Qué actitudes debemos tener para ser capaces de experimentar la misericordia de Dios que sale a nuestro encuentro? Jesús aparece continuamente en nuestra vida, pero para percibirlo como el Señor de la misericordia son necesarias dos actitudes, la humildad y la oración. Para explicar el sentido y significado de la oración, he elegido este fragmento del buen ladrón, el capítulo 23, versículos 39 al 43, para comentar la actitud de humildad, que todos recuerdan ese episodio del buen ladrón, el momento en la cruz, ¿verdad?, en el que Jesús mismo le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero para comentar la actitud de la humildad, leeremos la narración del fariseo y el publicano, como les pedí en el capítulo 18, versículos del 9 al 14. Y vamos a comenzar por este último episodio y procederemos de la misma manera que en las otras narraciones. Así pues, vamos a hacer la situación de la narración del fariseo y el publicano en el conjunto del Evangelio. Pues bueno, como acabamos de decir, el Evangelio se divide en tres grandes bloques. La parábola del fariseo y el publicano, que es, como bien sabemos, el capítulo 18, versículos del 9 al 14, está ubicada en la tercera parte de ese Evangelio, en el viaje de Jesús hacia Jerusalén. Durante esta larga travesía, Jesús dedica su tiempo principalmente a enseñar a sus discípulos.
Les habla de todos los elementos que deben integrar la vida cristiana: la oración, la misericordia, la fe, la humildad, etc. Mediante su palabra, el Señor intenta modelar la figura del verdadero discípulo. En esta parábola, Jesús pretende inculcar a sus seguidores una enseñanza básica. La humildad es la actitud humana que hace posible experimentar la misericordia de Dios. El publicano es el prototipo de persona humilde que sabe abrir su corazón a Dios y, como consecuencia, recibe del Señor la misericordia convertida en perdón. El fariseo es el modelo del orgulloso, de aquel que es incapaz de abrir su corazón a Dios y por lo tanto impide que la misericordia cale en su vida. Pero antes de seguir adelante, hermanas y hermanos, convendría precisar sucintamente el significado del término humildad. Muy a menudo tenemos de la humildad una concepción errónea. Pensamos que ser humilde consiste en tenerse a uno mismo por poca cosa o considerarse siempre como alguien inferior a los demás. La humildad no es eso. De hecho, es algo completamente distinto. La palabra humildad procede de la raíz latina humus humilis, que significa tierra. Literalmente es humilde quien tiene los pies en la tierra o quien tiene los pies en el suelo, es decir, aquel que es realista ante la vida. Es humilde aquel que tiene la sana capacidad de verse a sí mismo tal como es, que intenta contemplar a los demás tal como son y que pretende ver la realidad tal como se presenta. La humildad, al implicar una actitud realista ante nosotros mismos y ante la vida, es aquello que nos hace capaces de transformar la realidad en la que estamos inmersos. El orgullo, lo contrario a la humildad, no es otra cosa que la de tener una actitud irreal ante la vida que nos ha tocado vivir. Orgulloso es aquel que se niega a verse a sí mismo y a las cosas como realmente son. Una actitud irreal ante la vida impide siempre la transformación de la vida misma y de las condiciones de existencia. La narración que estamos contemplando está inmersa en el viaje de Jesús a Jerusalén, pero también se presenta rodeada de una serie de episodios que nos permiten dibujar mejor los matices de la humildad. Un texto largo, el capítulo 17, versículos del 20 al 37, nos habla de la pronta llegada del reino de Dios. Aparecen a continuación toda una serie de episodios presentando algunos personajes que han rechazado o aceptado este reino de Dios. Notemos que los personajes pobres, pecadores y pequeños aceptan y reciben mejor el mensaje del reino. La mujer viuda, capítulo 18, versículos del 1 al 8, modelo de mujer pobre y desvalida, recibe respuesta a su requerimiento. El publicano, en el capítulo 18, versículos del 9 al 14, ejemplo palpable de pecador, recibe el perdón de Dios. Los niños, capítulo 18, versículos del 15 al 17, paradigma de personas débiles e indefensas, son los preferidos para entrar en el reino. Todos esos personajes son prototipos de humildad, de capacidad, de tener el corazón abierto ante la presencia de Dios. En cambio aparecen en estos breves episodios algunos personajes con el corazón impermeable a esa misericordia, a la misericordia de Dios. El fariseo, capítulo 18, versículos de 9 al 14, que vamos a profundizar. Ejemplo elocuente de persona pagana de sí mismo y que no necesita al Dios de la misericordia para nada. Por ejemplo, el joven rico, capítulo 18, versículos del 18 al 30. La persona con demasiado dinero en el bolsillo para perder el tiempo pensando en la utopía del reino. Estos episodios nos permiten apuntar mejor el sentido de la humildad presentado en nuestra narración. Por una parte, la humildad es la actitud interior de ser realista ante la situación de uno mismo y de los demás. Estos diversos personajes que rodean nuestro texto nos hacen ver
que la humildad no se limita a una actitud interior. Tienen también un rostro visible externamente. Las personalidades humildes de esos pequeños episodios, la viuda, el publicano, los niños, representan a los pobres y a los débiles. Las personas orgullosas, el fariseo, el joven rico, representan a las personas ricas y pagadas de sí mismas. No podéis servir a Dios y al dinero, nos dice el capítulo 16, versículo 13. La humildad no es solo una actitud interior de sano realismo, es además una actitud exterior que se manifiesta en la clara opción por los pobres y los necesitados. Jesús, pues, en un descanso del viaje a Jerusalén, instruye a sus discípulos acerca de la humildad, dándoles una doble enseñanza. La humildad es una actitud interior de realismo, pero se manifiesta claramente en una vida de austeridad y servicio a los pobres. Por lo tanto, y una vez visto y conocido el texto, vamos a ver los elementos. En los elementos yo he destacado, son 5, venga, 6, en los que comenzaríamos con el templo. Pero es que veo que se me va a echar el tiempo encima. Así que lo vamos a dejar aquí, porque es que si precisamente el templo, que es quizá el elemento más pesado, lo cortamos en dos, es que no se va a entender absolutamente nada. Así que lo vamos a dejar aquí. Podríamos aprovechar este tiempo leyendo, por ejemplo, el texto, que seguro que lo conocen, pero bueno, no nos viene mal recordarlo. Y dice así: algunos que, pensando estar a bien con Dios, se sentían seguros de sí y despreciando a los demás, les dirigió esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo se plantó y se puso a orar en voz baja de esta manera: Dios mío, te doy gracias de no ser como los demás, ladrón, injusto, adúltero, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que gano. El publicano, en cambio, se quedó a distancia y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. No hacía más que darse golpes en el pecho diciendo: Dios mío, ten misericordia de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa a bien con Dios y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Pues bien, este es el texto que nos va a acompañar a esta serie de programas. Vuelvo a lo mismo, vamos a profundizar en adelante con los elementos del texto, que son el templo, obviamente el fariseo, obviamente el publicano, y la actitud de ambos, la actitud del fariseo y la actitud del publicano, pero terminaremos estos elementos con la respuesta de Jesús. Bien, pues todo esto, que no podrá ser en el programa siguiente, pero bueno, por aquí vamos a empezar, si Dios quiere, el programa de la semana que viene. Así que si quieren ir ubicando en el texto estos elementos, estos 6 elementos, 6, 7, ya no me acuerdo cuántos eran, pues bueno, tienen esta semanica para ir haciéndolo. Así Jesús no se quejará que no pongo deberes. Bueno, pues se despide de ustedes el presbítero Francisco Javier Izquierdo de la Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas, que peregrina en Zaragoza, en España, y les pido que una vez más se unan conmigo en esta oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que has dado a tu Iglesia el gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo, concédenos también la alegría eterna del reino de tus elegidos, para que así el débil rebaño de tu Hijo tenga parte en la admirable victoria de su pastor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Pues hermanas y hermanos, solo me queda convocarles a la próxima emisión de su programa, Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Y no olviden que todo es gracia.